Línea la jueza Adriana Nani. Doctora Nani, buen día, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, ¿y usted? Bien, acá estamos, bien. La verdad que entre otras cosas con este tema, que obviamente por ser un tema que ocurre en Mar del Plata, por haber tenido el impacto fenomenal que tuvo, que llegó que se movilizaran mujeres en el mundo, en Londres, en París, en New York, en distintos lugares, y con un resultado que nosotros de alguna manera, eh, legos por supuesto, pero llevados por el sentido común y la información que manejábamos, sabíamos que los hechos que en principio habían sido referenciados por la fiscal no se condecían con lo que decían las autopsias, como preparados para enfrentarlo, pero la verdad que inquieto porque en definitiva se está produciendo un marco de debate en que no solo no es el apropiado y no porque los medios no tengamos un rol en esto, sino porque se siguen cortando y repitiendo consignas que han quedado vacías de contenido en el plano de la definición jurídica, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Eh, yo no voy a hablar del fallo porque el fallo es privativo de quienes lo citaron y yo no estuve en el juicio. Conozco lo mismo que usted, es decir, eh, conozco, por supuesto que lo he leído, pero creo que no corresponde emitir un juicio de valor sobre el mismo. Mm. Yo lo único que puedo decir, primero aclararle que ya no soy jueza, Ah, perdón. que me he retirado hace un poco tiempo y que era jueza de cámara penal de Trenquelauquen. Bueno, perfecto, pero digamos, usted tiene una vida en la justicia e integra Sí, esta una red de... vida enorme en la Bien. justicia y por supuesto que soy parte de la red de jueces penales bonaerenses. Ujú. A nosotros lo que nos sorprendió, o en cierto modo motivó a que aclaráramos, porque es nuestra obligación hacerlo, Ujú. es la convocatoria que se realiza a través del Congreso Provincial de la Asociación Judicial Bonaerense, eh, adhiriendo a todas las medidas que dispuso la Asamblea de Mujeres y repudiando el fallo que pronunciaron los jueces del Tribunal Oral Criminal 1 de Mar del Plata, Ujú. ¿no es cierto?, en la cual resultó víctima Lucía Pérez. Ese paro al cual ellos llamaron, ¿no es cierto?, enmarcado en una proclama, en un montón de ítems que decía, porque entre otras cosas, la consigna era se para en contra de la justicia patriarcal, Ujú. se solicita el jury de enjuiciamiento a los magistrados que lo emitieron, eh, se solicita el cese de una justicia patriarcal, Ujú. ¿no es cierto? Y en definitiva la revocación del fallo. Bueno, ¿qué puedo decirle yo? Que sin criticar, ¿no?, a la Asociación Judicial Bonaerense que recepta esto, creo que eh, esto no se enmarca en un reclamo sindical, ni en un reclamo laboral, ni en una reivindicación de los derechos del trabajador, ¿no? Ujú. Contrariamente, este comunicado es utilizado como una medida de fuerza, ¿no? ¿Para qué? ¿Con qué fin y con qué objetivo? Para que un resolutorio de primera instancia sea revocado por un tribunal superior, a lo que agregan que aquellos jueces que lo emitieron sean sometidos a jury de enjuiciamiento y removidos de sus cargos. Me parece que esto no es ejercer constitucionalmente un derecho, en este caso la huelga, Ujú. sino que es una intromisión, una afectación a la independencia judicial, ¿verdad? A uno de los pilares que tiene el sistema republicano de gobierno, en un Estado democrático, en un Estado de derecho. Sí. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque si se cercena la labor de la magistratura,
es imposible que puedan garantizarse otros valores, tales como la justicia y la paz social, que están dentro de nuestra Constitución Nacional. Ahora, me permite esto, ¿cuántos años en la justicia, doctora? Yo 39, 39, muy bien. Mujer. mujer, Digo, insisto en lo obvio, ¿no? mujer, fuero penal. Bien. Explíqueme qué es una sentencia con criterio de género. Una sentencia con criterio de género es un femicidio, como se llama, ¿verdad? Donde se protege la vulnerabilidad o a menor, digamos, posibilidad de defensa de una mujer que ha sido atacada o que ha sido agredida o que ha sido, en cierto modo, menospreciada en su honor, ¿verdad? Sí, Para sí. hacerlo claro y entendible. Obviamente que podríamos hablar muchísimo tiempo de esto, pero para que se entienda claramente y cortito, es eso. Entonces, ¿qué pasa? Que no todos los casos Ujú. son así, ¿verdad? O sea, yo soy la primera que piensa cuando hay una mujer que ha sido víctima de un femicidio, o que ha sido víctima de una violencia doméstica, o que ha sido víctima, no solo por días de hecho, ¿no es cierto?, sino también psicológicamente, yo qué sé, verbalmente, menospreciada en su honor y demás. Obviamente que merece una protección legal, ¿no es cierto? Yo no digo que sea o no sea el caso. Me da la impresión de que acá juegan otras cosas. Entonces, lo que yo sí enfáticamente tengo que señalar es que se están cercenando valores fundamentales, Ujú. ¿no es cierto?, constitucionales, Sí, sí, por supuesto. porque no puede haber un cercenamiento a la opinión de un juez por medio de proclamas, por medio de marchas, por medio de huelgas, que las huelgas están dirigidas a otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, la red no está emitiendo un juicio de valor acerca del contenido del decisorio de los jueces del Tribunal Oral 1. Contrariamente, o sea, la red de jueces lo que hace es recordar, ¿verdad?, que dentro del proceso, dentro de nuestros recursos, dentro de nuestro sistema, todos aquellos principios que hacen a la defensa del género están contenidos o proclamados en la Convención de Belén do Pará, que es la ley 24.632, y que deben compatibilizarse con todos los derechos fundamentales de los justiciables. Por un lado, con el principio de inocencia, porque bueno, todos sabemos que una persona es inocente hasta que no haya una sentencia firme basada en autoridad de cosa juzgada que así lo declare. Y por el otro lado, también recordar que en nuestro sistema procesal, la carga penal, la carga de la prueba, quien debe probar la existencia del hecho de esta manera, ¿no? Es la acusación, es el fiscal. Entonces, eso no está ni caprichoso, ni mucho menos, sino que está contenido dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la ley 23.054, está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estamos hablando de tanto Belén do Pará como los pactos que le acabo de nombrar, constitucionalizados en los artículos 31 y 75 y inciso 22 de la Constitución Nacional. Sí, sí. Entonces, a ver, doctora, si me permite, doctora, si me permite, al efecto de entender que en este momento
Créame que sí, hay gente que está muy entendida de derecho compartiendo, pero también hay muchos legos, ¿no? Para no marearnos con esto que es muy propio de No, entendidos, no, yo no, predicamentos ni constitucionales y siempre. demás. Lo que yo digo es, ¿usted leyó la sentencia? ¿Le parece que es una sentencia proba? Yo no voy a emitir ningún juicio de valor sobre la sentencia. No me corresponde. No me corresponde. Es, en todo caso, seamos respetuosos de la división de poderes Sí. y tener en cuenta que la perspectiva de género dentro del análisis jurídico, en aquellos casos en que las víctimas son mujeres, debe hacerse siempre en sintonía con la normativa que nos rige, con los derechos y garantías constitucionales. Debe armonizarse unos con otros, Mm. sin sacrificarlos, Bien. para condenar jurídicamente a un acusado, aún a un acusado que se le esté achacando un delito de femicidio, hay que acreditar mediante pruebas, ¿no es cierto?, certeras, para que se entienda, primero, la materialidad ilícita, es decir, que ese suceso ocurrió tal como está descrito Sí, sí, en la no, no, acusación fiscal. eso lo entiendo. Y Eso lo por otro entiendo. lado, que la persona juzgada es el autor penalmente responsable de tal accionar, ¿no? Estamos de acuerdo. Gracias, doctora, que tenga una buena jornada, muy No, amable. por Hasta favor. luego. Bueno, la doctora Adriana Nani integra la red de jueces penales, tal como ocurre al respecto de la presentación que ha hecho el Colegio de Magistrados.